Hola, hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos una tarde más a este servicio en el Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Nos vamos a comenzar hoy celebrando un día especial y un mensaje que Dios ha puesto en el corazón para enseñanza de nosotros, para ministrarnos en un día que se celebra comúnmente el Día de las Madres. Una vez al año tomamos un tiempo, un momento para pensar en celebrar a la persona que nos cargó en el vientre, que nos trajo al mundo, que tuvo esa tarea tan especial para nosotros. Y muchas veces en esa tarea especial, a veces no ha sido tan bien llevada. A veces las madres sentimos que no somos suficientes, que se propaga día tras día el decir, óyeme, no lo he hecho bien, me cuestiono mi maternidad porque quizás en muchas etapas de la maternidad hemos cometido errores y a veces nos justificamos con la respuesta más sencilla, decir, no existe una universidad para ser madre, no, nadie te enseña realmente a ser madre. Y todos venimos en un momento de ver lo que se plasma en las maternidades de cada una de nuestros ancestros, de nuestra madre, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas y así en general. Entonces, este estudio el Señor le pedí, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos buscar en la palabra? Enséñanos, ministranos, ¿cuál es el diseño de la maternidad que tú tienes bíblicamente? ¿Cómo es una maternidad bíblica? Y enséñanos, y después de haber vivido esa maternidad y entender que si tuvimos fallas, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos esperar como madres y qué podemos buscar como madres? Pero también qué podemos buscar como hijos, que ya hemos vivido el proceso de la maternidad, sea cual sea las circunstancias. Y es que aquí mismo yo entendí algo muy poderoso, que ser madre no es voluntad de la mujer, no es voluntad de la mujer. Dios diseñó la maternidad y la palabra explica muy claro y nos muestra muchísimos ejemplos en el momento en que es Dios el que abre y cierra vientres. Así que el rol y el papel de la maternidad no lo escoge la mujer, lo escoge y lo asigna Dios. Y eso es súper poderoso, porque muchas veces no estamos preparados y no entendemos estar preparados para ese rol. Pero si decimos que Dios es el que todo lo sabe, el que todo lo conoce y Él da el rol, entonces sí estamos preparados. La diferencia está en cómo abordamos ese rol una vez nos dan el cargo. Si lo buscamos de acuerdo a lo que en este libro que se llama Biblia, este maravilloso libro es el que nos permite a nosotros tener información en todos los roles de nuestra vida, pero no sabemos cómo buscarlo. No sabemos ser hijos, no conocemos ser madres, no conocemos ser padres, no conocemos ser hermanos, cómo se debe comportar bíblicamente un jefe, un, un empleado. Todos, absolutamente todos los roles que desempeñamos en la vida tienen los consejos de cómo ser a través de este maravilloso libro que se llama la Biblia y que es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a hablar y vamos a escudriñar que lo que es el diseño perfecto según el corazón de Dios de una madre. La Biblia no llama a idolatrar la madre, ni a despreciarla, sino a entender el diseño de Dios, caminar hacia la restauración y responder bíblicamente en la maternidad, aun cuando ya hayamos transitado parte de ese desempeño, de ese rol. Así que comencemos orando. Padre Celestial, te damos gloria y honra. Te entregamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro deseo de ser ministrados hoy por tu palabra, de poder escudriñar la Biblia y de poder aprender sobre esta maravilla que es la maternidad.
¿Cómo es la maternidad? De acuerdo a la perspectiva de Dios. Te pedimos, Señor, que hoy ministres a cada uno del que esté escuchando detrás de esta pantalla y a nosotros mismos, Señor, para poder atesorar tu voluntad y el propósito de la maternidad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver qué es ser una madre según la Biblia. Primero, es importante dejar claro que una madre no es simplemente la persona que da luz. Bíblicamente, la maternidad es mayordomía espiritual, es un rol formativo y es un rol afectivo. La madre es esa que se dispone a formar el corazón y el camino de su hijo. Según Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. La responsabilidad de una mamá, como lo describe aquí la Biblia, nos está diciendo que no solo el alimentar. El tema aquí es que cuando pensamos en la maternidad pensamos que es alimentar, pensamos que es cuidar, que es cambiar pañales, que es vestir, que es resolver un problema de los hijos. Pero en realidad, la palabra de Dios, el primer rol que pone es instruir al niño en su camino. Una madre conforme al corazón de Dios ayuda a formar el carácter, a formar valores, a darle temor sobre Dios, a tener discernimiento y a darle hábitos espirituales al hijo. Esto es importante tenerlo claro porque si nosotros volteamos a mirar, hay muchísimos ejemplos de la Biblia, en la Biblia, de mujeres donde han hecho este papel de manera correcta. Hay muchos ejemplos donde la mujer es esa madre. Los primeros ejemplos que vemos aquí y que se han hecho en los primeros años de la maternidad, lo vemos en personas como la mamá de Moisés. La mamá de Moisés, aún estando en una situación difícil, porque estaba siendo perseguida, para que los niños los iban a matar a todos los niños. Y ella tuvo que poner su niño en una cesta de mimbre y lanzarlo por el río. Y ese niño fue recibido por por la hija del faraón en esa época, del mismo que mandó a matar los niños. Y ella decidió quedarse con ese niño y cuando manda a llamar a una persona para que amamante y cuide el niño, los primeros meses llama a una hebrea y la persona que trajo era justo, Dios permitió que fuera la misma mamá de ese bebé de Moisés. Pero la mamá de Moisés hizo un trabajo tan especial que le transmitió a él su fe, la fe de los hebreos, a ese niño. Lo instruyó en su camino. Y podemos ver que Moisés creció y ya estando adulto, teniendo la posibilidad de disponer de los tesoros de los egipcios, él prefirió seguir a Dios en lugar de vislumbrarse por la parte económica y el poderío que le daba ser parte de las personas que estaban dentro del linaje de los egipcios. Esto vemos aquí entonces que una de las labores importantes de una madre conforme al corazón de Dios tiene que ver con la formación, con esa parte de formación de formación del hijo. Lo veíamos aquí en este momento tan crucial, pero también vemos personas en las que otras madres destacadas que fueron pieza clave en la formación espiritual, enseñándoles a amar y a obedecer a Dios. Otra de esas está, Pablo le señala a Timoteo, que le dice que su mamá y su abuela Loida y Eunice lo habían instruido en una fe no fingida. Eso es que lo enseñaron en las escrituras. Esto es maravilloso porque otra de las responsabilidades de la maternidad es instruir al niño, aparte de instruirlo en el camino, enseñarlo espiritualmente, a vivir espiritualmente.
Me encanta cómo esa sabiduría, ese momento, esa formación, ese discernimiento, esos hábitos espirituales. Vemos también Ana en el libro de Samuel, habla de Ana. Ana era la madre de Samuel, una mujer que tampoco podía tener hijos en principio. Y ella ora, le pide a Dios, desea, en vez de ponerse a competir con la otra esposa que tenía, Alcana, ella decide orar, venir a Dios y hace un voto a Dios para tener un niño. Y tiene su hijo, Samuel. Pero a pesar de que tiene un corto tiempo con su hijo Samuel, porque ella prometió quedarse con Samuel hasta el momento del destete y después ir y entregarle el niño al sacerdote para que le sirviera en el templo a Dios. Pero durante ese periodo de tiempo, ella dedicó, antes de ir a dedicar el niño y entregarlo a Dios y cumplir su voto, ella aprovechó esos pocos años que tenía para instruirlo en el servicio a Dios. Y ese niño vio el ejemplo de su madre en oración y en la devoción y en el cumplimiento de su voto, que marcó la vida de Samuel, a pesar de todo lo que Samuel vivió en el tiempo de resto en el que estuvo dentro del templo. Recordemos que Elí, el sacerdote que recibió a Samuel, tenía 2 hijos. Y esos 2 hijos que él, Phineas y esos 2 hijos que él tuvo, ¿qué pasó? Se desvirtuaron del propósito. Empezaron a cometer cosas que no debían hacer. Y sin embargo, Samuel, teniendo la influencia de esos 2 jóvenes al lado, él no se perdió. Lo que su mamá le instruyó, para él fue suficiente. Por eso la palabra dice, instruye al niño en su camino y jamás se apartará de él. Si la madre ve la oportunidad de marcar la vida de su hijo, de lo, y Samuel se convirtió en uno de los más grandes profetas del Señor. Maravilloso, no se apartó de él. En los tiempos más difíciles fue el que ungió al primer rey que Dios envió a ungir, que era Saúl. Y después también lo hizo con David. Él fue el que sintió en el momento cuando el pueblo de Israel se volteó a Dios y pidió un rey. Y tuvo que aguantar, él siendo el juez en ese momento. Y él tuvo que aguantar todo eso, pero nunca se salió de allí a pesar de ver absolutamente todas las cosas que estaban ocurriendo. ¿Por qué? Porque estaba bien formado lo que su madre le colocó en el corazón. Esto es supremamente valioso, el entender cuál es la ficha importante que una madre debe jugar en un hijo. Aquí tenemos la madre del rey Lemuel. Esa está aquí en Proverbios 31. Lemuel le escribe exactamente, los dichos del rey Lemuel contienen el siguiente mensaje que le enseñó su madre, dice Proverbios 31:1. Y ella le empieza a decir todo para que su hijo aprenda en esos consejos y profecía, le enseña lo que debería saber de justicia, lo que debía saber del, del liderazgo de él como rey y cómo identificar a una mujer virtuosa. Esto se lo enseña la madre a Lemuel. Le explica todo, le dice, y este es uno de los ejemplos, le dice, oh hijo mío, oh hijo de mi vientre, oh hijo de mis votos, no desperdicies tu vigor con mujeres, esas que arruinan a los reyes. No es para los reyes, oh Lemuel, beber mucho vino. Los gobernantes no deberían ansiar bebidas alcohólicas, pues si beben podrían olvidarse de la ley y no harían justicia a los oprimidos. Las bebidas alcohólicas son para los que se están muriendo y el vino para los que sufren angustias amargas. Que beban para olvidar su pobreza y nunca más se acuerdan de sus problemas. Y le sigue diciendo, habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Le daba consejos. Es maravilloso ver los consejos que una madre ubicada en esta parte de la formación de su rol le puede transmitir a su hijo.
porque ahí vemos la esencia y no importa cuánto tiempo está. Mira, estamos en épocas y en momentos tan difíciles donde la emigración de familias de un país a otro, en muchas oportunidades tienen que dejar sus hijos. En muchos ahora, en estos momentos, en el que están siendo personas deportadas de los países en los que se encontraban y a veces no los dejan migrar con sus hijos inmediatamente. Pero en el momento en el que ocurre esa separación, lo importante es lo que se ha sembrado sobre ese niño. Y esto tenemos que aprenderlo. Mira, hay muchísimos otros ejemplos. Noemí, no solamente con los hijos que son de sangre, sino aún con hijos que Dios, la vida te ha permitido tener. Porque Dios no solamente ha sembrado hijos a una mujer a través del vientre. Hay personas, y este es un ejemplo bíblico, Noemí era una mujer que tenía dos hijos, tenía su esposo y tenía dos hijos varones. Estaban viviendo una situación tan difícil en su país que se tuvieron que mover de ciudad, de país en realidad. Se movieron del país de donde estaban, de su tierra, hacia otra tierra. Y en esa otra tierra donde llegaron, lo que se practicaba era muy diferente al Dios de Israel que eran que adoraban. Y por la necesidad de la hambruna que había, que ellos se movieron, allí ellos se casaron con mujeres de esa ciudad. Sin embargo, después se le muere el esposo y después se muere un hijo y luego se le muere el otro hijo. Y esa mujer, Noemí, quedó allí. En esa época, la mujer quedaba desamparada y ella quedó desamparada y las dos mujeres de sus hijos también quedaron con ella. Sin embargo, mira lo poderoso que no solamente ya ellas llegaron a formar parte de su familia cuando ya eran mujeres adultas para que se casaron con sus hijos. Pero la influencia de Noemí sobre ellas fue tan importante que ellas querían seguir a Noemí cuando Noemí decidió regresarse para Israel. Y cuando ella decide regresarse, sin embargo, tuvo que decirle a las dos que se quedaran. Una de ellas se devolvió a la casa de sus padres, pero la otra decidió ir con Noemí. Decidió abrazar a Noemí como una madre. Y todavía Noemí se regresa a su tierra y se lleva a Ruth. Y todavía protege a Ruth, la instruye hasta el momento de poder volver a conseguir ser redimida por otro familiar de ella. Es tan poderoso el ver que cómo se encausan las cosas cuando realmente una persona está en la guía de la parte bíblica de Dios. Porque ser madre con los recursos humanos no es suficiente. No es suficiente el manual humano para hacer las cosas bien, porque cada hijo es distinto, porque cada etapa que viven los hijos es diferente. Y aún en cada etapa existe un proceso y dentro de ese proceso también es único. Por eso es que notando estas diferencias y dándonos cuenta de esto, la palabra nos dice a nosotros que una madre necesita buscar la dirección de Dios. Y nos dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Él las dará abundantemente y sin reproche. Lo que pasa, la herramienta fabulosa para nosotros poder tener consejos bíblicos es pedir sabiduría, es pedirle a Dios que nos dé entendimiento y seguir leyendo la palabra, porque aquí hay instrucciones poderosas, maravillosas. Es la palabra de Dios redarguyendo a nosotros y pudiéndola transmitir a nuestros hijos. Una madre debe buscar a Dios para saber llevar su maternidad con propósito. La tarea no solamente es cuidar, sino es hacer realmente que su responsabilidad sea enseñar, sea corregir y sea formar el corazón de su hijo. Esa es la verdadera importancia de la madre. La Biblia recalca en Proverbios 1:8 que la importancia de que los hijos no desprecien la enseñanza de su madre.
reconociendo, ¿qué es lo que reconoce ahí en Proverbios 1:8? Que la mamá, que la enseñanza de la mamá es una autoridad espiritual y educativa en el hogar. Ese es el consejo que le da a los hijos. Por eso es que nosotros, si se lo da a los hijos, ¿cuánto más nosotros necesitamos valorar esto? Dice el propósito de los proverbios y en 1:8 dice, Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige y no descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ellos te coronarán de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Esto es poderoso porque aquí hay una verdad clave. La madre no solo prepara al hijo para la vida, lo prepara incluso para la eternidad. Ese es el peso que Dios colocó en el rol de madre. Preparar al hijo para la eternidad. Ser madre no es solo tener hijos, es recibir una asignación de Dios para formar vidas. La maternidad es una idea y una asignación de Dios, de más nadie. Dios es el que abre y cierra vientres. En Lea Génesis 29:31, ella era menospreciada y Dios le dio hijos. Raquel, hablan de ella también en Génesis 30:22 y dice que Dios se acordó y le dio hijos. Ana, que fue la que hablamos, que está en Primera de Samuel 1:5, dice que Dios le cerró el vientre. Y después en Primera de Samuel 1 del 19 al 20, dice que se acordó de su súplica y le dio a luz un hijo. Ella pudo dar a luz un hijo. Aquí la vida no es producto del azar. Nacer no es voluntad ni del papá ni de la mamá. La fertilidad no es solamente un proceso biológico entonces. Si leemos esto bien, nos damos cuenta que Dios tiene autoridad sobre la vida. Y a veces podemos pensar, ay, no, pero eso de cerrar y abrir vientres, entonces, ¿qué significa? Que Dios está bravo conmigo y me cierra el vientre, o está bravo con mi esposa. No, significa que Dios es soberano aún sobre el inicio de la vida. Sabemos que el día en que nosotros nos vamos a morir, solamente Dios es el que lo da. Aunque hay gente que se tira a un tren, hay gente que se toma algo para quitarse la vida y no se quita la vida porque no es el momento en el que Dios le ha determinado que es el momento para retirar lo de aquí, de este plano. Hay gente que el médico dice se va a morir y Dios no lo permite. Entonces, asimismo, significa que Dios es soberano no solamente del último día en el que nos vamos, sino también del día en que inicia nuestra vida. Porque dice Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Y Dios actúa con propósito. Dios permite que todos esos casos fueran para mayor, fueran para una bendición mayor. Así que yo quiero que veamos bíblicamente que la madre es una fuente de cuidado y de ternura, porque no solamente está para mostrar el cuidado físico del hijo, sino también para brindar ternura. Dice Isaías 66:13, y me encanta como Dios en este libro de Isaías está haciendo una comparación, hablando sobre Israel y sobre cómo estaría la bendición de Israel, cómo volvería a ser el juicio y la salvación final de Israel. Y aquí, específicamente, cuando continúa hablando, dice en el 13, hace una comparación y dice, los consolaré allí en Jerusalén como una madre consuela a su hijo. Aquí está hablando de Dios, está comparando este lenguaje maternal para describir el consuelo que Él nos da a nosotros. La madre debe reflejar cuidado, sí, pero también compasión. Debe reflejar presencia, pero también contención emocional.
Y por eso es una fuente de cuidado, pero también es una fuente de ternura. La madre está hecha, que a veces decimos que son muy lloronas, que somos más lloronas, pero está hecha, está diseñada por Dios para mostrar esa parte sensible. Y también la madre, otra de las tareas importantes de una madre es ser intercesora espiritual por sus hijos. Ahí lo vemos en Ana, cómo intercedía incluso para ser madre. En la primera carta de Samuel en el capítulo 1. Vemos lo que dice Pablo de Eunice, que ella y su abuela, una madre, son madres conforme al corazón de Dios. No solo habla con sus hijos, sino habla con Dios por sus hijos. Interceden por los hijos. Y es cierto que mientras el niño está más pequeño, las oraciones de la mamá pesan más, porque el niño pesa menos, comete menos, tiene menos conciencia al cometer sus errores. Entonces la oración de las mamás pesa más. Pero cuando el niño va creciendo y va cometiendo sus propios errores y va haciendo sus propias decisiones, las oraciones de la mamá pesan menos. Pero no es que no pesan, son valiosas para Dios, porque nos creó con esa intención de ser intercesoras. Ahora también nos dice en Proverbios 29:17 que nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Y esto es una tarea de la cual no estamos exentas. En el 29:17 dice, en el versículo 29:17 dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. O sea, el amor bíblico no es permisividad. El amor bíblico demuestra disciplina, que es diferente al rechazo. Es disciplina. Y también demuestra cómo debe ser la corrección, que es diferente a dureza, sino a firmeza en la corrección. Si se le ofreció al hijo algo para bien, también ofrecerlo. Si le ofrecimos que va a tener un castigo, cumplir con el castigo. Si al hijo le dije, no debes de ver televisión antes de hacer la tarea o de jugar antes de hacer la tarea y él no cumple, debo ser tan diligente para cumplir la corrección como para cumplir lo que era, porque la corrección es parte de esa disciplina que dice Dios que debe tener. Disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegría a tu corazón. Lo importante es que esa corrección debía hacerse con amor. ¿Qué no debe ser una mujer o una madre? Una mujer que es madre, ¿qué no debe ser? La Biblia muestra también errores reales que tienen las madres. Mire, Génesis 27, y esto es importante hablar. En Génesis 27 se describe una madre que tiene manipulación espiritual. Si bien Dios le da promesa a Rebeca cuando tenía la palabra de Dios de que el hijo mayor serviría al hijo menor, ella manipuló el proceso. Y esto es un error grave, porque la lección es no usar el control para ayudar a Dios, ni manipular, porque ella decidió, con el cuento de que tenía la promesa de Dios, instó a su hijo a mentir y a engañar a su padre. Y aún tuvo el resultado de lo que su boca pronunció, porque cuando el hijo le dijo, y si mi papá se da cuenta que yo mentí y no soy Esaú, y ella le dijo, y entonces me maldice en vez de bendecirme, y ella le dice que la maldición caiga sobre mí. Y definitivamente, en ese momento, ahí, cuando él tuvo que huir, porque ese hijo, el papá se dio cuenta y el hermano se molestó y procuraba matarle, entonces, ¿qué pasó? Él tuvo que huir y esa mamá no volvió a ver a ese hijo, no lo volvió a abrazar más de ahí. Eso es lo que no debe hacer una madre, son errores reales. Tenemos también el ejemplo de Sara con la impaciencia, una mujer que también tenía promesa de Dios. En Génesis 16, que iba a tener un hijo aún en su vejez,
Pero ella, sin embargo, intentó acelerar la promesa. Y en ese deseo, uno no puede criar desde la ansiedad. Debe vivir en el proceso que Dios ha establecido. También tenemos otros ejemplos bíblicos, porque hay muchos, en los cuales la madre se ha apurado y ha entorpecido el propósito de sus hijos. Sin embargo, sí es importante tener claro que qué podemos esperar o qué es lo que un hijo puede esperar bíblicamente de una madre. Un hijo, es importante que la Biblia le promete al hijo una madre que le enseñe las cosas ideales. Sí, que es lo que acabamos de ver. Un hijo debe esperar de la madre amor, debe esperar de la madre instrucción, debe esperar de su madre una protección razonable, debe esperar de su madre la corrección por las cosas que hace, debe esperar el ejemplo espiritual, una conexión, una vida con Dios, una vida de oración, una vida de intercesión. Debe esperar de la mamá una verdadera misericordia, el abrazo más acolchado cuando tiene dolor, cuando sufre. Pero todas esas cosas no las debe esperar perfectamente, porque las madres también son seres humanos que se equivocan. El hijo, la Biblia no promete madres perfectas, promete madres con estas características, pero no madres perfectas. ¿Qué pasa si la madre falla? ¿Qué es lo que debe esperar un hijo y qué pasa si la madre falla? Y aquí es donde debe entrar el evangelio, el vivir bíblicamente lo que dice el evangelio, porque muchas madres sí estuvieron ausentes. Muchas madres quizás han sido controladoras o quizás lastimaron emocionalmente a su hijo o no le modelaron a Cristo porque no lo habían conocido, que incluso quizás lo abandonaron o abusaron de ellos, porque aún llegaron después al Evangelio. Pero la Biblia no niega el dolor del hijo, pero sí le dice en Éxodo 20:12 que honrar a padre y madre. Dice, honra a padre y madre. Y no te dice si fue en una u otra condición, nos manda a honrar. Y honrar no significa que vamos a negar que no tenemos heridas o que vamos a aprobar el pecado que hayan cometido nuestros padres o que vamos a tolerar abusos. No, 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 pero significa reconocer la posición que ese ser tiene en nuestra vida. Como dice Dios, honrar a padre y madre. Entonces, honrar no es justificar, pero sí es reconocer su lugar. Y no el lugar porque yo se la quiera dar, sino porque Dios se lo ha dado. Y si yo amo a Dios y yo creo que Dios fue el que me engendró en ese vientre, el que tomó la decisión, Dios no se equivoca. Dios me puso ahí. Y si fue Dios el que me puso ahí, sabiendo que aún esa madre no había llegado a Dios y no sabía y no conocía lo que dicen los consejos de Dios, todavía Dios está poniendo a prueba mi corazón, mi verdadera relación con Dios. ¿Y quién soy yo? Revela, lo que está Dios permitiendo es revelar lo que yo estoy haciendo. Y si yo juzgo, entonces estoy yo tomando la posición de Dios. En lugar de dejar que las responsabilidades, la venganza es mía, dice el Señor. Y Él acomodará todas las cargas. Pero yo sí estoy obligado como hijo, entonces, a vivir el perdón bíblicamente. El primer paso es honrar y justificar si mi madre falló. Mi segundo paso es el perdón. ¿Por qué? Porque Efesios 4:31-32 nos dice sobre eso. Perdonar. Y no es que vamos a perdonar y el perdonar no es que vamos a llamar bueno a lo que se hizo malo. No, 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 no. Pero perdonar es entregar a Dios que haga la justicia y no que la haga yo. Eso es perdonar. Y el tercer paso es que Dios puede suplir todo lo que falló.
todo lo que faltó, todo lo que mi madre no me pudo dar. ¿Por qué? Porque Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Y eso me encanta, porque qué maravilloso que Dios pueda suplir nuestras necesidades. Porque Dios nos promete y Dios nos cumple. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Dios no dice, supéralo solo. Dios no dice, ve a ver cómo te resuelve, ve que tu papá y tu mamá te arreglen. No, Dios te dice, yo puedo recibirte. El Señor me mantendrá cerca. Gloria a Dios que papá y mamá pueden fallar. Gloria a Dios que no son perfectos. Porque si papá y mamá fueran perfectos, es más difícil que un hijo se acerque a Dios. Es mucho más difícil que se acerque a Dios. Porque cuántas veces las madres le es difícil acercarse a Dios porque sus ojos están puestos en sus hijos y los idolatran. ¿Cuántos hijos no llevan un matrimonio bien llevado con su esposa porque idolatran a su madre? Pero a Dios le damos las gracias, que no somos perfectos, para no mirar entonces a las madres como el lugar perfecto en el que nosotros vamos a ir a buscar reposo todo el tiempo. Y tenemos la oportunidad de irlo a buscar en Dios. Es que Dios todo lo hace con propósito, pero también tenemos que buscar en la Biblia cómo corregir errores de maternidad, según la Biblia. Y esto es para las madres. Porque ya vimos cómo los hijos pueden resolver una situación cuando la madre le ha fallado, cómo comportarnos. Pero ¿qué dice la palabra para las madres? Y lo primero es, de verdad, mostrar un arrepentimiento real. Un arrepentimiento real, como dice Primera de Juan 1:9. Nos dice en esta carta maravillosa, nos dice que nosotros debemos, aquel que es la luz verdadera, perdón, sí, quien es la luz verdadera, quien da luz todos, venía al mundo. Esto es lo que nos está diciendo, es que el arrepentimiento no es decir, ay, no, no, yo hice lo mejor que pude. No, no se trata de pensar que yo hice lo mejor que pude, sino a veces decir, no, cuando Dios te trae la luz, cuando la luz del mundo vino, es reconocer que nosotros nos entra luz en nuestra mente con lo que Cristo ha dicho y nosotros decimos, a veces sí he cometido, pero a veces no. Y eso, ahí empieza nuestra verdadera sanidad, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando tenemos luz en nuestra mente, porque el Espíritu Santo nos ha dado luz para entender cuándo nosotros realmente hemos cometido errores y tener ese arrepentimiento genuino sin justificación. No, es que así me tocó a mí, no es que así me enseñaron, es que yo estoy acostumbrada a eso, a la ley de los trancazos, a educar con la chancla, a educar porque así me enseñaron. No justificar, es reconocer cuando con arrepentimiento genuino abandoné, no le presté atención, no corregí, porque a veces son hasta eso. Faltó la mano de corrección en nuestros hijos. El arrepentimiento a veces es que nuestros hijos están en malos pasos porque nos faltó más posición firme frente a las cosas que vimos que no estaban haciendo correctamente. Pedir perdón, porque Mateos muestra 5 principios de reconciliación y en eso hay que aprenderlo, va el pedir perdón. Muchos hijos nunca escucharon la palabra de una madre, perdóname. Y la palabra perdóname de verdad empieza una sanidad profunda en el que escucha sinceramente, ve el arrepentimiento y escucha el perdóname, porque por ahí comienza. Otra de las cosas que nos dice la palabra es buscar sabiduría. Santiago 1:5, ya lo habíamos leído en otro momento, nos dice que
Aquel que considera que necesita sabiduría, la pida a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Dejar patrones heredados. Mira, todo trauma que nosotros no hayamos resuelto, ese suele repetirse. Si en nuestra infancia tuvimos un problema de educación maternal o paternal, si tuvimos un problema con la forma en la que nos educaron, nosotros tendemos a repetirlo. ¿Cuántas veces está la palabra o la frase, mientras vivas bajo mi techo, aquí se hace lo que yo diga? Pero es una frase repetida y no está mal la, lo que le queremos transmitir, pero cómo lo queremos transmitir si está mal, porque nada de eso está dicho en amor. Nada de eso cuando es a los trancazos. Porque la palabra dice que la madre no busque con su forma de hablar exasperar a sus hijos. Entonces, sencillamente, no se trata de humillar al hijo, de manipularlo, de sofocarlo. Se trata de instruirlo, de formarlo, de moldear el carácter, de enseñarle el carácter de Cristo. Pero todo, 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 la verdad en amor. Por eso, lo primero que Dios nos ha mostrado, y es el lema de este centro bíblico, es Jesucristo es amor y es verdad. Todas las verdades que Cristo dijo, las dijo en amor. No se cayó ninguna verdad. Todas las dijo, pero las dijo en amor. Y eso es lo que nosotros debemos procurar recibir, porque así es que recibe el corazón realmente, cuando recibe en amor, pero también dar en amor. Si una madre no fue conforme al corazón de Dios, entonces, ¿qué debe hacer ese hijo? Bueno, ese hijo debe llevar primero ese dolor a Dios, porque Salmo 55:22 nos lo dice. Ir a Dios primero. Segundo, debe buscar sanidad, no identidad en la herida. No es empezar a lacerarse con esa herida, porque la, la historia que nosotros hayamos vivido antes no define nuestra identidad. Cristo es quien define nuestra identidad. No es lo que nos dieron, no, es que mi mamá siempre me trató mal y me dijo, tú eres un bruto, tú no vas a servir para nada, tú no sé qué, tú no sé qué más. Nosotros, si nuestra mamá falló, esa no debe ser la respuesta. Nosotros debemos ir a Dios y debemos redefinir nuestra identidad de acuerdo a lo que Dios dice sobre nosotros. Y si es posible, en el tiempo y en la madurez, y si es posible, porque todavía vive nuestra mamá, porque está con nosotros, porque no tiene Alzheimer, porque gloria a Dios, todavía la tenemos viva, entonces es buscar reconciliación. ¿Por qué? Porque Romanos 12:18 dice, si es posible. Y aquí nosotros tenemos que aprovechar todo el momento que sea posible. Siempre, a- mientras esté en vida y esté cuerda nuestra mamá, ir en amor, a hacer lo posible una reconciliación. Lo que no podemos ir a hacer una reconciliación y que, pero vengo para acá a perdonarte por la manera en la que tú me trataste cuando yo estaba pequeño. Ahí no se ve amor. Ahí no se ve un momento, por muy doloroso, es tratar de verdaderamente iniciar. Por eso es tan importante los procesos de sanidad y decir, bueno, yo estoy sanando mi corazón, Dios me está ayudando a sanar mi corazón en las diferentes etapas de mi vida. Y mientras estuve dándome cuenta por muchos años, por mucho tiempo, llegó un dolor de cómo quizás, mamá, tú has tenido conmigo cómo fui educado. Pero yo entiendo y hacer memoria y hacer sanidad y entender que las mamás no siempre son personas que sabían hacer esto perfectamente, sino que las mamás vivían un proceso también personal, un proceso en el que quizás también tuvo heridas, también tuvo limitaciones, hizo lo mejor que pudo.
con lo que tenía. Dios no va a cambiar, pero sí puede sanar las memorias, puede restaurar relaciones, puede redimir historias. ¿Por qué? Porque Dios puede restaurar el daño para la persona, pero también para la mamá. Porque es importante entender que si ves a tu mamá solo como madre, la vas a juzgar. Si ves a la mamá como una persona, quizás la vas a comprender, porque tú a tus amigos los comprendes. Porque nosotros a nuestros amigos sí nos ponemos, los tratamos más fácil y más amoroso que si es nuestro ser, el ser que nos hirió. Pero si es un tercero, sí nos damos cuenta. Pero si la ves con los ojos de Dios, la vas a perdonar. Por eso es que es tan profundo el vivir los pasos del Evangelio en esta situación, porque la restauración de la madre depende del hijo y la restauración del hijo también. Esto no sana, no es solo sanar a la madre, es sanar el corazón del hijo, porque la palabra dice en Colosenses 3:13 que es soportándonos y perdonándonos los unos a los otros. Perdonar no libera al otro primero, nos libera a nosotros. El perdonar no es que yo, ay, lo estoy liberando solamente a él, no, primero me libera a mí, te libera a ti. Es maravilloso porque eso es lo que aprendimos de Cristo. Eso es lo que Cristo hace en la restauración. Jesús nos mostró a nosotros el camino. Primero, perdonó en la cruz. Después, amó en medio de ese dolor. Ahí dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amó en medio de ese dolor y restauró lo que estaba roto al llegar al Padre, a permitirnos llegar hasta Él. Ese es el modelo perfecto de la restauración. Por eso es que nosotros necesitamos hacer un examen de conciencia y decir, ¿estoy quizás cargando heridas yo hacia mi madre? Quizás yo estoy dispuesto a perdonar aunque no haya perfección en mi madre, ¿o no? Porque yo tengo una responsabilidad cuando tengo una relación con Dios, cuando soy obediente a Dios, cuando Dios me abre la mente. ¿Quiero restauración o yo solo quiero tener la razón? No, no, yo quiero tener la razón. Tu madre pudo haberte fallado, sí, pero Dios puede restaurar lo que faltó. Y mientras no permitas el perdón, te liberes tú con el perdón de tu madre, no vas a poder recibir la restauración que Dios te va a dar con lo que Él quiere entregarte de lo que te faltó. Pero nos estamos cohibiendo de algo tan maravilloso como recibir la restauración de Dios porque no hemos querido soltar el momento de liberar en perdón a la persona que está allá, para dejar espacio para que entre lo que Dios nos va a entregar. Sanar la relación con la mamá no va a cambiar nuestro pasado, pero va a transformar nuestro futuro. Eso es verídico. Unir es maravilloso porque Dios es poderoso para darnos a nosotros la gracia para perdonar, pero también la humildad para honrar. Y sí es posible, porque Dios es Dios de lo imposible y restaura lo que se daña. No hay nada que se le escape a Dios. Dios tiene la gran posibilidad de sanar nuestros corazones. Si nosotros realmente le pedimos a Dios que nos ayude a ver a nuestra madre como Él la vio cuando decidió ponernos dentro del vientre de ella. Que nos quite la amargura, el dolor y la dureza que nosotros tenemos en el corazón. Que nos dé gracia para perdonar y que nos permita llevar la honra como Él nos ha mandado. Esto es supremamente poderoso si realmente queremos salir adelante. Un hijo que, que ve la maternidad como Cristo la ve, le cambia totalmente su vida. Porque
¿Qué pasa cuando podemos ver nosotros si una madre no fue conforme al corazón de Dios? ¿Qué debe hacer el hijo? Llevar el dolor que tiene a Dios, como dice el Salmo 55:22. Buscar la sanidad, no identidad en esa herida. Y si es posible, ir y buscar la restauración, poner límites sanos si no es posible y la mamá todavía no está en Cristo y la madre lo que está es lastimándolo porque no está en Cristo. Entonces, bíblicamente dice la palabra que nosotros debemos buscar paz y sabiduría, no estar en exposición continua al daño. Entonces, poner un límite sano si hay un daño persistente. ¿Cómo ve Cristo la maternidad? Jesús mostró honor incluso en la cruz y esto me parece maravilloso, porque cuando Cristo estaba en la cruz, en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el verso 26 y 27, él vio a María, quien lo había llevado en el vientre durante ese tiempo porque Dios la puso para esa misión. Y miren lo maravilloso que muestra Dios aquí. Dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a casa. Aún sufriendo, Jesús en la cruz cuidó de su madre. Mira este ejemplo de Jesús como hijo, para que nosotros pudiéramos aprender a ser hijos con una relación de maternidad. Cristo también redefine la identidad ahí, porque nuestra seguridad final no está en una madre perfecta, no, está en el Padre perfecto que lo estaba esperando. Así que esto es muy importante. Porque debemos preguntarnos entonces, si yo soy madre, yo debo hacerme esta pregunta. ¿Yo estoy formando corazones o solo estoy formando conducta en mi hijo? Porque esta es la labor. Si solamente estoy formando la conducta o si yo estoy formando el corazón de él realmente. ¿Crío desde el amor o estoy criando desde el control? Porque si lo he hecho hasta ahora, debo generar corrección. Pero para los hijos también nos permite preguntarnos, ¿mi identidad sigue atrapada quizás en las heridas de lo que yo viví con mi madre? O sea, ¿voy a seguir en ese círculo vicioso dándole y dándole y dándole a la mente? ¿O yo he entregado ese dolor a Dios? Porque eso es lo mismo que cualquier otro perdón. Así que una madre conforme al corazón de Dios no es perfecta, pero es rendida. Y un hijo sano no niega sus heridas, las entrega a Cristo. Me encanta porque la maternidad no es un accidente biológico. Entendemos con esto que es una asignación divina. Y toda madre sigue siendo una persona humana. Y donde hubo amor imperfecto, errores, ausencias, heridas, la gracia de Dios sigue teniendo poder para restaurar. Así que el propósito de Dios no es dejar las familias heridas, no, es redimir corazones. Así que tengamos paciencia con nuestras madres, tengamos la oportunidad de darnos cuenta que la vida no es por casualidad, no nacimos por error en el vientre de esa madre, no, ni llegamos accidentalmente a ese hogar, fue intencionalmente por Dios. ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿A quién si amamos a Dios? ¿A quién le vamos a echar la culpa de que esa mamá no nos supo criar? Si en ese momento en el que Dios nos puso en ese vientre, esa mamá todavía no conocía a Dios. ¿Será que Dios no sabía cómo iba a ser nuestra crianza? Dios todo lo sabe. Y el Dios perfecto, que todo lo sabe,
en su perfección, decidió colocarnos en ese vientre para nacer de esa madre en esa época, en ese tiempo, para permitir revelar lo que hay dentro de nuestro corazón hoy. Así que un hijo no escoge a su madre, Dios la asigna dentro de su gran soberanía. Y eso no significa que toda experiencia será perfecta. Significa que Dios sigue teniendo propósito incluso aún en las historias imperfectas. Así que yo creo que una de las cosas maravillosas que este estudio ha sanado mi corazón como madre cuando me comparo y digo, óyeme, no soy la que cocina mejor, no soy quizás la que hace las cosas como otras madres que uno ve y dice, wow, qué espectacular esa mamá, saca tiempo, los lleva al juego, los saca no sé qué. Yo quizás en los primeros años de mi hijo no tuve el momento adecuado de una madre abnegada, porque estaba preocupada en ser la profesional exitosa que quería ser. Y la maternidad no estaba en primer lugar y no tenía ni idea de qué significaba. Entendía que la maternidad debía ser cuidado, comida y protección. Eso era lo que estaba en la mente. Protección, cuidado, comida. Pero no instrucción. No instrucción de formación de carácter. Sí, de corrección. Gracias a Dios no se dio la corrección como me corrigieron a mí. Pero realmente, porque mi hijo tiene un corazón noble, pero realmente no hubiese estado muy lejos de eso si hubiese sido diferente la forma de actuar de mi hijo. Pero me cuestioné por muchos años el haber querido llegar a la maternidad con la sabiduría de hoy, porque cometí muchos errores, muchos errores, desde que me conseguí con el momento de la maternidad. Y yo sé que me lo cuestioné, pero llegué a ese momento en el que me di cuenta que haciendo esto, me doy cuenta que dice la palabra en Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. Y eso es profundamente sanador, porque si faltó amor en el momento y atención en el momento en que yo crié a mi hijo, Dios estaba presente. Si faltó guía, Dios lo dirigió. Si faltó ternura, Dios lo consoló. Y sin embargo, cuando le dije, hijo, perdóname porque no fui a todos tus partidos de básquetbol en tu colegio, porque quizás no estuve en muchas otras cosas. Estuve en muchas, pero tú quieres ser perfecto. Tú quieres ser perfecto. Porque te llevaba a mi trabajo para poderlo terminar, porque estaba haciendo la universidad en la noche. Trabajaba en el día, estudiaba en la noche. Y, no, y más se dedicó mi esposo en los primeros años que yo. A pesar de todo eso, cuando le pido perdón y él me dice, no, tranquila mamá, yo sé que no eres perfecta, pero yo sé que me amas. Y una de las cosas que sí, desde que llegué a los pies de Jesucristo, me he forzado no solamente en reconocer mis errores, en pedir perdón, sino en buscar sabiduría, sabiduría que no tenía, y empezar a enseñarle y a entregarle a mi hijo que el centro de la restauración de nuestra relación es Cristo. Y que aunque yo tenga 100 años o 125 y él tenga 100 años y estemos vivos, yo le hablaré del Señor. Porque Dios es el Padre perfecto
que sí va a poder sanar todas sus heridas. Y sí es el que le va a poder guiar en todo momento. Así que si tú eres una madre y quizás sientes culpa, quizás sientes que recuerdas errores, que hiciste daño sin darte cuenta. Escucha esto. Dios no te llamó a vivir con condena, no. Te llamó a restaurar lo que aún puede restaurarse. La gracia también es para ti. Dios es un Dios de gracia y lo establece el Evangelio para todos los pecados. Y el de no haber llevado el rol de madre en la manera bíblica hasta hoy, no quiere decir que no hay gracia para ti. La gracia también es para ti. Y si tú eres un hijo que quizás te faltó ternura, te faltó guía, hubo heridas profundas, pero tu historia no termina con esa herida. Cristo puede sanar una madre humana que no supo dar, no para negar que tu dolor está ahí, no, sino para redimirlo. Entonces, piensa, la maternidad, según Dios, no se trata de perfección, se trata de propósito. Y la restauración no se trata de olvidar lo que pasó, lo que vivimos. No, no, no. Se trata de permitir que Dios sane el corazón. Vamos a orar. Señor, Padre Dios Todopoderoso y Eterno, amado Jesucristo, te pedimos hoy, Señor, que tú sanes las heridas que hayan por culpa en los corazones, que estén cansados, que estén llenos de pensamiento de errores. Dales sabiduría, Señor. Dales humildad. Y te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que seas tú restaurando esos corazones. Sana también, mi Dios, a los hijos que cargan heridas profundas. Rompe en ellos esa amargura, ese dolor, ese distanciamiento que tienen con sus madres. Y ahí donde hubo una fractura, levanta reconciliación conforme a la voluntad tuya, Señor. Y a su corazón para pedir perdón, para aceptar que tú eres el Dios que restaura. Porque tú eres experto en restaurar familias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yo quiero que usted sepa y se vaya hoy pensando en que una madre imperfecta no cancela el propósito de Dios y un hijo herido no está fuera del alcance de su gracia. Así que si tú necesitas acercarte a Dios, ve con ese corazón y habla de lo que tú has vivido. Y ahí Dios, el Padre perfecto, amoroso, que envió a Cristo para reconciliarnos con Él, sabrá abrirte ese corazón para llenarte de la paternidad perfecta. Dios te bendiga.